Hola, hola, muy buenas noches. Hoy día tenemos un invitado del Perú, porque justo en estos días se está realizando la 25ª edición del Festival Internacional de Cine de Lima y vamos a conversar con un director de dilatada experiencia, Héctor Gálvez, a propósito del estreno de su documental de derechos humanos. Ahí está Héctor. em, Su documental de derechos humanos, Esperaré aquí hasta oír tu nombre. Vamos a desde el Perú. Saludos a Cine Peruano que siempre me está apoyando con la difusión. Muchas gracias, Marcelo. Ahí está entrando entonces Héctor Galvez. Ahí está Héctor Galvez. ¿Cómo estás? Hola, Marisol, ¿cómo vas? ¿Se Un te, gusto ver. se te escucha bien? ¿Me ¿Se escuchas tú a escucha mí? bien? Te escucho perfecto. Vamos a ver cómo nos va con Excelente. estas cosas. Muy bien, nos va a ir. Mira, esto nos permite estar en comunicación a pesar de que lamentablemente tu película no la estamos pudiendo ver aquí en Chile porque el Festival de Cine de Bueno, Lima está referenciado al Perú, pero yo así sí es. la vi y me pareció muy importante poder conversar contigo justamente sobre temas de derechos humanos, de memoria, a propósito de tu dilatada trayectoria en estas temáticas. Cuéntanos un poco, para empezar a conversar, cómo surge la posibilidad de llegar con esta obra, La hija de Marcel, a los lugares, a los pueblos fuera del circuito limeño con esta obra de derechos humanos. ¿Cómo surge la idea de hacer un periplo y luego de basarse en la película justamente en las reacciones de la gente que ve esta obra sobre una niña que pierde a su padre, que finalmente es desaparecido en una escuela? Cuéntanos cómo fue el proceso. Eh, bueno, a ver, voy a tratar de hacerla corta porque sí, es un proceso de años largo. Esta obra la montamos, tuvo una temporada en Lima, en un teatro, que es el Teatro del Centro Cultural La Pacífico, ¿no? Quiero decir que es que fue la primera obra que dirigí, nunca antes había dirigido teatro, no había sido asistente de teatro, bueno, había sido espectador, ¿no? De teatro, había escrito algunas cosas, colaborado en unas cosas con unos amigos de dramaturgia, pero esta era la primera obra que escribía y dirigía, ¿no? Y bueno, sí, la historia de la obra iba un poco como lo has contado, es una chica, una joven que encuentra los restos de su padre eh, 20 años, veintitantos años después de que ha desaparecido, en el patio de un antiguo colegio que en los años del conflicto armado interno en Perú fue base militar, ¿no? Y ella encuentra los restos y tiene que esperar a que venga un equipo de antropología forense, ¿no? A exhumar del Ministerio Público, a exhumar los restos. Entonces toda la obra pasa en esa espera. ¿Y por qué decidí llevar la obra a lugares de Ayacucho y hacer un documental? No era una idea. O sea, cuando hice la obra pensé que todo iba a acabar ahí. Sucedió que en una de las funciones, porque claro, como era mi primera vez dirigiendo, ¿no? Iba a todas las funciones y tomaba notas, ¿no? Esa cosa que tiene el teatro que te puede permitir cambiar de un día a otro, es espectacular, cosa que no puedes hacer en una película, ¿no? Una vez que cierras la edición ya no hay vuelta atrás. Entonces, como yo iba todos los días, un día, eh, si quieres llamarlo como tuve una imagen, ¿no? El rostro de la protagonista, que el personaje Juana, se disolvía y aparecía una mujer de rasgos andinos y empezaba a contar su historia, ¿no? O sea, digo, esa fue como la imagen que tuve. Y esa imagen fue la que detonó la idea del documental, ¿no? Y la pregunta era, ¿qué pasaría si es que llevo ese documental a lugares
que han sufrido esa violencia, de las cuales yo me había nutrido para hacer la misma obra de teatro, ¿no? Pero a raíz de esa pregunta también surgió otra pregunta, que era ¿por qué sigo haciendo siempre temas parecidos? ¿No? O sea, ¿de dónde me nace? Porque felizmente yo no tengo un familiar ni cercano ni lejano que fue víctima de la violencia ni desaparecido, entonces yo decía, ¿de dónde me viene esto? Y entonces creo o espero que el proyecto y la película sea un poco esta dialéctica, esta tensión entre seguir hablando, entre memoria y olvido, ¿no? Entre recordar y no querer recordar, entre seguir, y en mi caso, entre seguir contando y no seguir contando estas cosas, ¿no? Entonces, todo el proyecto se fue nutriendo de esa, como te decía, ¿no? De esas dos fuerzas en tensión y de esa dialéctica, ¿no? Ese es, Tú ya en el de ahí, 2008, dale, dale. no, no, dime, Marisol, sí. Tú ya en el 2008 habías hecho un documental, Lucanamarca, que fue una de las comunidades que primero fue afectada por este conflicto interno de los 80 en el Perú, con la desaparición de 69 campesinos. Y ahí se ve también la complejidad de la problemática política de ese momento, ¿no? Y cómo finalmente era tan fácil en ese contexto que una persona cualquiera fuera acusada de terrorista, de terruco, como le llaman ustedes, para que pudiera finalmente ser desaparecida o violentada, o en el caso de las mujeres con violencia sexual. Ese documental particularmente fue uno de tus puntos de inicio en la temática de derechos humanos, o ya tenías también, entiendo que también tú documentabas algunas situaciones en colegios parecidos al de la película. Sí, yo creo que el documental, que es un documental codirigido, ¿no? Con un amigo, Carlos Cárdenas, sí, creo que fue un poco el inicio, mi interés, ¿no? Y al cual fui llegando de pura casualidad. O sea, yo no es que desde muy joven haya sido como una persona activista de derechos humanos, no digo que no que esté en contra de eso, no, para nada, pero no es que haya sido un activista y a raíz de mi activismo en derechos humanos llegué al documental, no, las cosas me fueron llegando, si quieres llamarlo así, ¿no? Me fueron dando. Yo trabajaba en una productora, en una casa realizadora, TV Cultura, ¿no? Y a esta casa realizadora le pidieron hacer los registros del trabajo, o parte de los registros del trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? Así como en Chile, como en otros países ha habido comisiones de la verdad, en Perú hubo una comisión de la verdad, en los inicios, en el 2002, ¿no? Entonces, yo empecé a acompañar a estos equipos de la Comisión de la Verdad a registrar sus investigaciones, sus actividades, y parte de eso salió, se convirtió en el documental Lucanamarca, ¿no? Claro, y Lucanamarca es un hecho emblemático, ¿no? Dentro de, si quieres llamarlo, de la cronología de los años de la violencia política, ¿no? Porque fue el primer acto armado contra población civil de Sendero Luminoso, ¿no? O sea, el partido terrorista de Abimael Guzmán, ¿no? O sea, en un día asesinaron a 69 personas, mujeres, niños, niñas, ¿no? Entonces, y fue uno de los actos por los cuales Abimael Guzmán y toda la cúpula de Sendero Luminoso fue condenado a cadena perpetua, ¿no? Bueno, no todos, pero Que aparece también en el documental, hay aparece en algunos el juicio. archivos históricos. Claro. Entonces, que es increíble como vas recordando, una de las escenas que no quedó en este documental, Lucanamarca, ¿Ya? fue la raíz de esta obra de teatro La hija de Marcial, ¿no? Porque en uno de los Ah, lugares, o sea, todo el documental sucede en Lucanamarca y en las estancias, que fue por donde vino la columna senderista asesinando a las mujeres y a los hombres de Lucanamarca, ¿no? Pero en otro lugar un poco más lejano de
Canamarca había una comunidad que se llama Cruzpata. Y ahí, antes de que se iniciara el proceso de exhumación y todo lo que se ve en el documental, yo iba a hacer como trabajo de pre y en esta comunidad, en el patio de un colegio, un señor que estaba buscando adobe para labrar, estaba removiendo la tierra para labrar adobe para su casa en un patio de un antiguo colegio, encontró unos restos que tenían una chalina envuelta en el cráneo. Entonces ya sabes cómo sucede, ¿no? Un pueblo chico, la noticia corre rápido, y una señora dijo, ese es mi esposo Marcial Salcedo Alfaro, que justo un día antes que desapareciera, yo le tejí una chalina con sus iniciales. Entonces, ahí ella dice, ok, entonces lo voy a sacar y lo voy a enterrar, porque estaba pues en un patio de un antiguo, ¿no? Lo que había sido un colegio. Y las autoridades dijeron, no, bueno, no sé, ¿no? Tiene que venir un fiscal, tiene que venir un equipo de antropólogos para exhumar los restos y enterrarlos. Y bueno, y la señora pasó una noche, pasó 2 noches y pasaron 3 meses hasta que llegaran, ¿no? Entonces, y yo estaba, no es que estaba, no estuve los 3 meses, pero estuve una primera etapa con ella y ella iba todas las noches a ese patio con su lámpara Petromás, como sucede en la obra, a cuidar los restos de su esposo porque tenía miedo desde lo más simple que vengan los perros y se lleven los huesos, ¿no? Entonces, Bueno, de eso, hecho, sí, de hecho y, hay la escena muy conmovedora dentro de la misma obra de este documental, Esperaré aquí hasta oír tu nombre, justamente tiene que ver con representar ese momento tan doloroso a propósito de usar una piedra en vez de un cráneo. ¿Cómo fue la decisión de representarlo así? Sí, ahí ya fue, es decir, cuando ya empezamos a pensar el proyecto y en llevarlo, o sea, éramos un equipo muy, muy pequeño, ¿no? Es decir, el director de foto, el primero de cámara, el sonidista, yo, Mari Carmen, que era la directora adjunta, y los 4 actores, ¿no? Y bueno, y una persona en cada uno de los lugares que nos iba a ayudar o que nos ayudó en las traducciones en quechua. Entonces no podía, bueno, por más que la obra de por sí ya tenía una escenografía muy minimalista, muy pequeña, no queríamos llevar ningún elemento, ¿no? Entonces la consigna era, nos vamos a adecuar a cada lugar y lo que hay ahí y vamos a usar lo que hay. Y bueno, y el teatro tiene esta magia, esta poesía de lo lírico, ¿no? Un lapicero se puede convertir en un cohete y después, ¿no? El tema de la metáfora funciona muy bien, entonces no era necesario tener un cráneo, obviamente no iba a ser un cráneo real, pero ni de escenografía, ¿no? Con una piedra que simbolizaba algo, ¿no? Los símbolos se dicen mucho en el teatro. Y claro, también iba a ser un poco chocante, ¿no? Y a estas comunidades donde ha habido mucha violencia, a tener esa representación de un cráneo real. Eh, pero eso, o sea, las funciones las fuimos adecuando al espacio y lo que había, ¿no? En todos estos lugares habían carpetas de colegio y los usábamos, ¿no? Había la mesa, ¿no? Bueno, y en uno de los lugares, que es Totos, que es el segundo lugar que ves en la que visto en el documental, ahí es como la obra y la ficción, la obra y la realidad ya se montan, ¿no? Llegamos a montar la obra en un colegio que había sido base militar y que seguía siendo colegio. Y que, y que ayer lo conversaba en uno de estos conversatorios del festival, que la escenografía que habíamos creado la primera vez para la obra era muy parecida a la que tenía ese colegio en Totos, ¿no? Entonces ahí era como... Que también era un poco ya entrando más allá del tema, era un poco de la premisa y lo que buscamos con el documental, ¿no? Que la ficción se vaya insertando a la realidad, ¿no? O sea, es como la ficción se va a confrontar contra la realidad, ¿no? Eso era como lo que buscábamos en el... Bueno, en esa realidad aparece justamente una estudiante que dice haber encontrado unas agujas y cuando ella le preguntó a su profesora qué era eso, ahí hablaron justamente de que el colegio había sido un lugar de tortura. Y peor aún, hay testimonios de otros escolares que creen que sigue habiendo osamentas humanas en su propio colegio. Imagínate convivir diariamente con esa energía
no resuelta, con esa falta de justicia, de verdad, para escolares que viven cada día yendo a su colegio. ¿Cómo es esa historia? Como tú lo has dicho, es como, o sea, lo que sentíamos con el equipo es que cada lugar daba para un documental en sí, ¿no? Totos, es decir, en los años del conflicto armado interno en Perú, que azotó pues mayormente o con mayor crudeza en el Ande, ¿no? Las bases militares, ya sean del ejército, de la marina, usaron o estadios o escuelas o colegios, ¿no? Porque claro, lugares muy alejados donde no habían bases militares, entonces ocupaban los colegios, ¿no? Y es lo que Totos fue uno de esos, ¿no? Y claro, es este colegio, ¿no? Como una edu lugar del Estado, de educación, de formación, ¿no? Llega en un momento a convertirse en un lugar de torturas, de desapariciones, ¿no? Y después vuelve a ser un lugar de nuevo, que era como esas grandes paradojas, ¿no? Y después sigue continuando siendo un lugar de formación y de educación, ¿no? Y claro, lo que dicen los chicos era lo que nos decían muchos, ¿no? O sea, es decir, por más que habían exhumado en ese patio, había la idea de que quizás había muchas personas que no estaban, que no habían sido todavía encontradas, ¿no? Y claro, y Y también algunos a de mí me, esos, no, por favor. no, no, y, y también me interesaba, ahora que hablas de los chicos, también tener esta mirada ya de otra generación, ¿no? Es decir, de los hijos o de los nietos, ¿no? De personas que habían vivido esos años, ¿no? Que ya están buscando otras cosas, con otras necesidades, con otras expectativas, ¿no? Y era un poco también esto lo que te decía al inicio, ¿no? Esto eh, de no centrarse solo en lo que pasó, sino en este presente, ¿no? En este presente de las comunidades. A mí me interesaba mucho, ¿no? Es decir, porque también, y es como, digo, creo que me costó mucho, pero sabía que tenía que estar en el documental, es decir, ¿y a quiénes somos nosotros para ir, ¿no? A contarles una historia que ellos lo han vivido, ¿no? En carne propia. O sea, que de hecho estamos yendo ahí a mostrarles eso, ¿no? Eh, ¿No? ¿A santo de qué? ¿No? ¿Qué estamos buscando? ¿No? O sea, eh, y eso ponerlo en debate, y por eso este chico que nos confronta con esta ternura, ¿no? Fue una parte muy importante del documental, ¿no? Porque nos confronta, ¿no? No sé. Sí. Y algunos de esos lugares que fueron bases militares se convirtieron posteriormente en centros de memoria, en lugares de reflexión para el nunca más a las violaciones de los derechos humanos. ¿Hay ejemplos de Eh, eso? hay memoriales, ¿no? En algunas zonas de Ayacucho, pero a ver, lugares, es decir, el estadio de Huanta sigue siendo estadio, la base de Cabitos, que fue una base emblemática en Huamanga, ¿no? Pero están haciendo un memorial en un lugar que estaba cerca a esa base que se llama La Hollada, ¿no? Que era como una hollada, ¿no? Como un hoyo, ¿no? Donde tiraban los restos y eso se está convirtiendo en un memorial, ¿no? En el caso de Totos, no, bueno, sigue siendo una escuela, ¿no? O sea, digo, ahí no hay. Hay un pequeño museo, una casa en el mismo Totos donde es como sí, una casa museo, ¿no? Porque hay una asociación de familiares de víctimas de Totos, así como hay en otros lugares, y ahí tienen como fotos, ¿no? Textos, ¿no? En Huamanga está el Anfacet, ¿no? Que también tiene su pequeño museo de la memoria. Hay, ¿no? Hay. Pero no, no puedo asegurarte, te vendrías, no sé si algunos tipo estadio o colegios se han convertido en sí en memoriales, ¿no? Creo que no. Sí, Pero pienso no me también en la reparación, además de histórica, la verdad, la justicia, también la reparación simbólica y cómo esos lugares se vuelven memoria, digamos, viva para la
próximas generaciones. Estamos conversando con Héctor Gálvez a propósito del estreno de su documental Esperaré aquí hasta oír tu nombre, que se estrenó en estos días en la 25ª edición del Festival Internacional de Cine de Lima. Estamos viendo ahí muy buen material, así es que para los amigos y amigas que están en Perú, pueden aprovechar estos días hasta el 29 para poder ver cine latinoamericano. Así es que tienen que ver esta película. Respecto, tú hablas de las nuevas generaciones, pero a mí me impresiona sobre todo las más antiguas, que han vivido en silencio por mucho tiempo y cómo en algunos casos cuando ustedes llegan a localidades rurales de la sierra con esta obra, esto empieza a generar algún impacto, ¿no? Algunos, segunda generación probablemente de víctimas o de familiares de personas desaparecidas, empiezan a recordar que en el caso de su abuela, que tenía unos amigos, que se los llevaron, que nunca más los volvieron a ver. ¿Cómo fue el proceso? Porque se dan, al parecer, dos situaciones. Algunas personas que se atreven a hablar de esto, eh, más bien recordando las historias de sus antepasados o de sus abuelos, y otras que apenas llega a la cámara, todo lo que conversaban se empiezan a callar, a alejar, como si todavía existiera bastante miedo al respecto, lo cual no me sorprende porque a propósito de las campañas electorales en el Perú, es impresionante cómo vuelve al debate y a la escena esta idea de los terrucos con una carga súper discriminatoria y fuerte. Entonces te quería preguntar por la recepción de la gente, si pudiste identificar distintos grupos en la forma de vincularse a los temas de los que no querían hablar probablemente. Sí, no siempre la recepción y la percepción iba a ser igual, ¿no? Eso ha sucedido y iba a suceder siempre, y creo que está bien, porque también hay que poner, a ver, es un tema da para hablar bastante, ¿no? Porque digo, tengamos en cuenta que han pasado, pues, o sea, los años duros de violencia fueron, estoy hablando en Ayacucho, ¿no? Entre los 80s hasta los finales de 90, ¿no? Entonces ya están pasando casi 40 años, ¿no? Ya ha habido una comisión de la verdad, algunos han hablado, algunos no, entonces, algunos con razón, creo yo, ya no quieren seguir hablando de esto, ¿no? ¿Y quién es tú, ¿no? Para decirles, oye, no, tienes que seguir recordando, ¿no? O sea, ¿por qué? Creo yo, digo, ¿no? Entonces, y también no en todos los lugares, ¿no? A esto que citas, ¿no? La señora, esta es de una zona en Tambo, en Jarhuapampa, donde llegamos a través de un amigo historiador que justo está enseñando en Chile, Ponciano del Pino. Mm. Sí, que fue como un asesor de la obra de teatro y una de las primeras personas que le conté el proyecto del documental, ¿no? Y claro, en estas zonas hay lo que se le llama también los silencios de la memoria, ¿no? Es decir, la memoria son, bueno, ese es el tema, los históricos, los historiadores lo pueden contar de mejor manera, ¿no? O sea, quién nombra las cosas, qué historia, quién cuenta la historia, ¿no? O sea, ¿no? Mm. Entonces, en este lugar en particular había muchas memorias porque también miembros de la propia comunidad empezaron a justiciar a otras personas de su propia comunidad, ¿no? Entonces hay estos silencios, ¿no? Más yo no digo, en el caso de este señor en particular no era por el miedo de yo voy a contar y puede haber un tipo de represalia, no. Hay estos silencios que sabía que podían haber, ¿no? Eh, y esto del primer lugar al que fuimos, ¿no? Que era una Herranza, que es una época en la que justo, bueno, no, es los primeros días de agosto, que es cuando marcan a los ganados, ¿no? Por eso le llaman el hierro, la Herranza. A mí me gusta mucho esa escena porque también es ese reflejo, es decir, y como debe ser, ellos siguen viviendo en su vida, está, ¿no? Llena de otras cosas, ¿no? No es que estén todas las 24 horas de sus días recordando esos hechos, sería eh,
falso decir que es así, ¿no? Eh, eh, la batería. Estoy perdiendo. Hasta en esos momentos brotan esas historias, ¿no? Y a mí eso era lo que me gustaba de este lugar en Jarhuapampa, ¿no? Donde están celebrando, pero a la vez también eh, recordando, ¿no? Eso me gustaba muchísimo. Pero hay, esta tensión de la que te hablaba al inicio estuvo en todo el viaje, ¿no? Entre gente que quiere hablar, hay gente que ya no le interesa hablar, por muchas razones, porque sienten que ya para qué seguir contando esto, ¿no? Y, y digo, ¿y quién es uno para decirle que debe seguir recordando? ¿No? Entonces, toda esta tensión sucedió en los tres lugares, ¿no? Sucedió en esos tres lugares de esto, de que irse recordando y algunos que no. Héctor, te están llegando saludos ahí. Giorgio Fiascunavi Ah, Films, gran y enorme abrazo, querido Héctor, hermosa película, oh, qué amigo. felicitaciones por más cine peruano. Ahí te Ah, están hola Giorgio, saludando. gracias. Qué bien. ¿Qué tal? Y a propósito de tensiones, esta tensión entre la capital y las localidades rurales, ¿Sí? particularmente en la sierra. En algún minuto en la película ustedes dicen Lima no es Perú, es como si en Chile dijéramos Santiago no es Chile, ¿verdad? Entiendo que se ensañaron particularmente eh, el terrorismo y los militares en las zonas justamente de la sierra más que en el propio Lima, ¿verdad? Es claro, sí, el conflicto armado interno comenzó en Huamanga, en Ayacucho, ¿no? Y ahí golpeó con mayor fuerza, no únicamente, pero con mayor fuerza en el Ande peruano, ¿no? Que eran poblaciones andinas, pobres, quecholantes, ¿no? Entonces ahí se mezclaron más cosas, parte de la violencia, la discriminación, pero claro, Ayacucho, Huancavelica, Huancayo, en mayor medida, ¿no? En Lima llegó ya si quieres llamar, en los últimos finales de los 80, ¿no? Con atentados también fuertes, pero comenzó en el Ande peruano. Es así, sí. Es una Y a propósito problemática. de los años que han pasado, 40 años desde el conflicto interno y 20 desde la Comisión de Verdad, pareciera que hay temas que, igual que en Chile, no están completamente resueltos en la medida en que sigue habiendo familiares que no tienen, que no saben el destino de sus víctimas detenidas desaparecidas. Son 21.000 los detenidos desaparecidos, de los cuales aún no se conoce su paradero. ¿Dónde están? La cifra oficial estamos hablando de, sí, de un poco más de 21.000 personas desaparecidas, ¿no? Que no han sido exhumadas y que no han sido, bueno, que están desaparecidas. O sea, así de acto macabro, sí. Justo le pregunté a uno antes de comenzar el festival, porque a veces las cifras que se están manejando ahora y me decía un poco más de 21.000 personas, ¿no? Desaparecidas. Y Y de esas, ¿cuáles? la mayor parte en el Ande peruano, ¿no? Hay un ¿Y plan de cuántos búsqueda de procesos? personas desaparecidas. Sí, no, a mí me sorprende en Chile, no hay un plan de búsqueda de personas desaparecidas. Ese plan ha podido avanzar, han pasado los años, pero pareciera ser insuficiente, ¿no? Es que, pues, sí, claro, es insuficiente. Sí, hay un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas claro, las exhumaciones comenzaron con la Comisión de la Verdad, después estuvo el Ministerio Público, después se creó este plan de búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Que fue, creo, 2015, 2016, y ahora están revisando. Pero sí, pues resulta insuficiente, ¿no? Porque claro,
los llevaban de un, los llevaban de un lugar, los capturaban en un lugar, los llevaban a otro, entonces era muy, estamos hablando también, como te digo, poblaciones muy humildes, quechohablantes, entonces es muy difícil hacer un poco lo que pasa en el último lugar del documental, ¿no? En Onojoy, ¿no? Donde Sí. hicieron una exhumación y los restos se quedaron 3 años en una casa, en la plaza del pueblo, esperando a que vengan a identificarlos, ¿no? Y a entregárselos a sus familiares, ¿no? Y cuando regresan 3 años, que justo coincidimos, porque eso sí fue pura coincidencia, Oh, mira. eh, sí, hay algunas personas que no los hayan identificado con ADN, ¿no? Entonces sí, era el drama O tras el sea, es drama muy tras el drama. impactante esa imagen de los pequeños féretros blancos con números. O sea, ni Con códigos, siquiera con códigos, sin siquiera claro. tener la posibilidad de identificar a tu ser querido. Es brutal, es una revictimización después de ya encontrarlo y después no poder, que no tengan Es, el derecho a un nombre. Por eso el título iba un poco por ese lado, ¿no? Claro, y ahí ya no estamos hablando de pasado, no estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de algo para ellos es presente, es decir, ¿no? Eso sucedió agosto de 2019, ¿no? Y claro, la exhumación fue 2016, entonces estuvieron 3 años en ese lugar, ¿no? Con la esperanza de, ok, cuando regrese, lo van a identificar y me lo van a entregar con un nombre, ¿no? Y esta señora, la que sale en el documental, ¿no? Tenía a su mamá y a sus hermanas, ¿no? Y claro, y ve el pabellón en el cementerio y eran códigos, ¿no? Dice, bueno, alguno de ellos será. Sí, sí, es el drama tras el drama tras el drama. Pero también, por eso nos gustó al final tener esa imagen de la señora bailando, ¿no? Porque a pesar de todo, siguen viviendo, ¿no? Eso que me, cuando la encontramos ahí en la noche, en la fiesta del pueblo, ¿no? Bailando, decidimos grabarla porque es un poco eso, ¿no? O sea, siguen ahí de pie festejando también. Hay una reflexión personal que tú haces en el ¿No te documental. escucho? Pásame Sí, a... ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? sí, ya está. ¿Sí? Bueno, Sí, te escucho, te hay una escucho. reflexión, hay una Sí. reflexión tuya que pasa medio colada, como decimos nosotros, eh, pero me parece fundamental, porque de alguna manera tú te preguntas y pensabas que con esta película, de alguna forma, ir cerrando un ciclo de estos temas vinculados a Ujú. las violaciones de los derechos humanos, eh, como para ya ir terminando con seguir abordando estas temáticas. Me gustaría que me pudieras contar si crees que finalmente es imposible desvincularse de cuestiones tan esenciales para la democracia, para la vida misma, para la memoria, porque de alguna manera tú has seguido todos estos años trabajando estos temas, más allá de lo que hubieras querido probablemente, pero es muy difícil no seguir haciéndolo cuando siguen pendientes tantos temas, ¿no? Eh, yo Tú, que, tú quizás lo que querías voy a cerrar un decir no es ciclo. lo que voy a decir quizás no sea políticamente correcto, pero sí yo quería, en mi caso, como realizador, no estoy hablando como ciudadano, ¿no? Como realizador, sí quería y quiero y espero que esto sea un cierre del tema, ¿no? Y por eso decidí aparecer y hablar, ¿no? Porque para mí es un cierre del tema. No digo que no me importa como ciudadano y que no sea importante seguir refrendando, pero yo eh, sentía que ya, bueno, lo que te conté al inicio, ¿no? Es como, ¿por qué sigo haciendo esto? ¿De dónde me, o sea, por qué sigo haciendo lo mismo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿No? Entonces, sí, espero no, no seguir, tener otro proyecto relacionado directo o indirectamente sobre eso, ¿no? Eh, y por eso tenía que decirlo, ¿no? Tenía que decirlo. Yo sé que no es, sonará raro, pero tenía que decirlo, ¿no? Pero bueno, pero al final es como, mira, o sea, yo digo eso y a mí, ¿quién soy yo para que me importa o no me importa? O sea, la realidad es tan contundente que aplasta
todo, cualquier relato, ¿no? Y por eso justo después viene, bueno, lo que viene, ¿no? No voy a entrar en detalle de lo que sucede en el documental, ¿no? O sea, el centro del documental no tampoco es que, ay, que me afecta o no me afecta, o sea, que, que, que es esta preocupación al lado de eso que estamos hablando hace un momento, esta señora que esperó que exhumaran 20 años y estuvo 3 años ahí y todavía no encuentra, no han sido identificados, ¿no? Lo que yo cuento es nada, es un mal chiste, ¿no? Pero Sí, tenía pero que... es válido, es muy válido en la medida en que has pasado 20 años de tu vida vinculado a estos temas, y cómo has ido viendo el proceso. Y en ese sentido, ¿cómo ves el debate en la propia sociedad peruana, que uno viéndolo desde afuera pareciera que siguen presentes temas tan controversiales con un nivel de polaridad importante, donde la palabra terrorismo sigue vinculada en las campañas? Es probable que no puedas deshacerte tan rápido, tan fácilmente de estas temáticas cuando la sociedad peruana sigue con estos temas tan Sí, pero bueno, salen en coyunturas cuando cierto sector, ¿no? De la política le interesa que salga, ¿no? O sea, eso es así, ¿no? O sea, bueno fuera que estuviera siempre presente y reflexionar sobre los años de violencia, ¿no? Y estudiarlo y conversarlo y debatirlo, que es un poco, ¿no? La democracia, ¿no? Un debate de ideas, intercambio. Acá se usa para descalificar y en momentos cuando creen que va a ser conveniente usarlo, ¿no? Muy curioso porque cuando nosotros grabamos el documental en agosto del 2019, ¿no? Y empezamos a editarlo finales del 2019 y justo estamos en proceso de montaje cuando comenzó la pandemia. Y bueno, y acá, bueno, en todo el mundo, pero en Perú golpeó muy duro la primera y la segunda ola, ¿no? Entonces, esperemos que no haya tercera. Y cuando vea yo decía ya qué sentido va a tener hacer ese documental con esta, ¿no? Este tema de salud o sea, con tantos números de muertes, ya, era muy terrible. Y mira, y comenzó la campaña electoral, y claro, sí, y esta facilidad con que te roquean a la gente es infantil, ¿no? O sea, en estos lugares ser sindicado terrorista era o que te mataban o te desaparecían o te violaban, ¿no? O sea, lo contaba también ayer, ¿no? Pero se dice con una facilidad y con una irresponsabilidad a veces, ¿no? Como, pero pero además no sé, yo no de, sé si o sea, no interesa reflexionar sobre eso a veces, ¿no? Simplemente es como descalificar usando ese adjetivo, ¿no? A terrorista y ya está, ¿no? además de la pandemia, en el 2019 ustedes vivieron un proceso de estallido social tal como nosotros, que fue bastante fuerte en la reivindicación de derechos fundamentales, en el caso nuestro, contra el modelo económico. Y ahí también surgen situaciones de violación a los derechos humanos eh, que pensamos que nunca más íbamos a vivir en nuestros países latinoamericanos, a manos de los agentes del Estado. En el caso chileno pudimos ver cómo se repetían prácticas brutales. Sí, Por eso yo insisto que los temas de derechos humanos, los documentales particularmente de derechos humanos, puede que busquen otras formas formales, valga la redundancia, para hablar de lo mismo, pero creo que tienen un rol fundamental en seguir hablando, porque ya vimos cómo se puede igual caer de un momento a otro, aunque estemos en un supuesto régimen democrático, en vulneraciones de derechos fundamentales. En el caso chileno, después del estallido, la revuelta, hay jóvenes que siguen en prisión preventiva exagerada ya por 1 año y medio, casi 2. Entonces, ¿cuál es la reflexión respecto del rol del cine en general y particularmente de los documentales en nuestros países que tienen sistemas democráticos tan complejos con abuso de poder, con control policial excesivo? También en el caso de la pandemia hemos visto cómo hay una regresión en términos de restricciones de libertades individuales. Imagínate que nosotros todavía tenemos toque de queda a las 10 de la acá noche. también, ¿ah?
acá Una también. cosa pero continuado, o sea, ya 1 año y medio en que vemos restringidos nuestros derechos, en que lo que era una falta, o sea, salir a la calle en horario de toque de queda, fue interpretado por las fuerzas de orden y seguridad como una posibilidad de amedrentamiento, de detenciones, unas cuestiones absolutamente ilegales cuando se trata solo de una falta. Entonces, a lo que voy es que hay ciertas regresiones autoritarias en nuestros continentes, para que hablar de Brasil, por ejemplo, donde se usa la propia democracia, bueno, nuestros sistemas presidencialistas, los de ustedes semiparlamentarios, pero hay espacios ahí para el control estatal, particularmente de algunos sectores, sobre los ciudadanos y vulnerando los derechos fundamentales. Entonces, yo creo que tienes un rol y tienes que seguir haciendo este tipo de documentales, que de verdad tenemos que estar alerta todo el tiempo. Es brutal, es terrible, de verdad. Sí, no, no, No no. sé. A ver, el cine habla sobre el mundo y sobre la gente que lo habita, ¿no? Y siempre van a haber, o sea, digo, siempre van a haber, y siempre va a estar vigente, no necesariamente eh, referido a los años del conflicto armado interno, sino a lo que estás hablando, ¿no? O sea, lo que hubo en Chile, lo que hubo aquí en noviembre, ¿no? Con estas movilizaciones. Eh, sí, el cine es un arma de transmitir ideas, de transmitir emociones, ¿no? Es muy gracioso, ¿ya? Es como... eh, yo nunca me considero... Es como... te debe parecer que tengo doble personalidad, Marisol, pero bueno. Es como yo nunca me he considerado un director de derechos humanos, pero siempre cuando termino hablando de mis películas, esto es lo que lleva los relatos, ¿no? A la memoria. Es como, pero bueno, tengo que aceptarlo, ¿no? Y digo, ojo, que no es que no me interese, no es que no, digo, por algo estoy así, por algo he hecho lo que he hecho, o sea, si no sería ya esquizofrénico, ¿no? Pero sí, yo creo que, bueno, hay cosas que a veces va a tener que pasar un tiempo más para reflexionarlas, otras eh, en el instante, no sé, ya depende también de la sensibilidad de cada realizador, de cada directora, de cada director, ¿no? Es como cómo afrontas algo, ¿no? Es decir, a mí lo que me interesa, siempre me ha interesado, particularmente en lo que he hecho, no es tanto hablar de lo que sucedieron hace 30 o 40 años, no digo porque no sea importante, ¿no? A mí lo que por eso siempre no voy a hablar en pasado, pero siempre estaba como enfocado en temas de los desaparecidos, porque es algo que llega hasta ahora, ¿no? Es decir, los familiares de esos desaparecidos hasta ahora están buscando, ¿no? El otro día, bueno, no el otro día, pero hasta el olvido es una manera de recordar, ¿no? O sea, el olvido es una forma de recuerdo a veces, ¿no? Entonces, a mí por eso me interesa lo desaparecido, porque es algo todavía vigente y latente para muchas familias, ¿no? Y personas, ¿no? Entonces, por eso me Así interesa, es. porque es como que el pasado, el pasado que continúa, ¿no? Hay una frase de Faulkner que decía que el pasado no está muerto, ¿no? El pasado ni siquiera ha pasado, decía ese escritor Faulkner, ¿no? Y para esta Bueno, y gente, sobre todo cuando vemos que las generaciones que fueron las víctimas directas ya se están yendo, muchas veces sin tener la información sobre sus familiares. Ha pasado mucho recientemente en sí, Chile con claro. mujeres emblemáticas que perdieron a varios miembros de su familia, que han muerto sin saber dónde están. Eso es una Sí, realidad. digo, en Perú igual, ¿no? O sea, la señora Mamá Angélica, ¿no? Que fue la señora que creó el ANFACET, ¿no? Que fue la primera organización de búsqueda de familiares, falleció sin encontrar a su hijo, ¿no? Y su hija, Bueno, que fue la que nos acompañó en una parte del viaje, ¿no? Igual tiene esa cosa, como sabe que es difícil que lo encuentre, pero no pierde, es esto macabro que te da los actos de desaparición, ¿no? O sea, sabes que es difícil que lo encuentres, pero
quizás por ahí puede estar, ¿no? Muy duro, pero bueno. Seguir adelante en la búsqueda. Bueno, para ir terminando, me interesa también tus otros trabajos, particularmente como co-guionista de Retablo, esa tremenda película que hemos podido ver, donde también podemos hacer una lectura de derechos humanos si hablamos de diversidad sexual en las propias comunidades. ¿Viste? Todo calza apoyo, como decimos en Yo Chile. soy el que no quiere Está aceptar, yo soy el que no quiere vinculado. ver la realidad. De No, repente se pero olvida. fantástico porque en comunidades, hemos visto también cine mexicano reciente, como en comunidades indígenas también se reproducen estereotipos, hay conservadurismo, hay temas de los que no se hablan, y en Retablo, que además tiene una fotografía maravillosa, unos colores increíbles, también se da a conocer y se devela aquellos temas de los que no se quiere hablar, en este caso de la diversidad sexual. ¿Cómo fue tu participación en ese proyecto tan premiado? Bueno, yo a Álvaro lo conocía de algunos cortos anteriores que había hecho, porque este Retablo es ópera prima. Él ya tenía cuando me llamó para coescribir, él ya tenía una versión bueno, no sé si era la primera, pero ya tenía un guión que se llamaba El retablo de los sueños, ¿no? Que igual, sucedía en Ayacucho, el mundo del retablo, de los retablistas, pero su conflicto iba por otro lado, ¿no? Entonces ahí conversando, discutiendo el guión, llegamos a que era una relación padre-hijo, ¿no? Ahí estaba como que el conflicto central de la película, ¿no? Y después, claro, como a raíz de la Comisión de la Verdad y todo eso, conocía, no digo profundidad, pero el mundo andino, este tema del machismo, de cómo ahora se ha abierto más, es cierto, ¿ya? Es decir, ya no es tan cerrado, ¿no? O tan estricto en esta eh, eh, aceptación, ¿no? De personas disidentes sexuales, gays, ¿no? Eh, tenía un poco de eso y por ahí empezamos a llevar la historia, ¿no? Sobre este chico que descubre la homosexualidad de su padre, ¿no? Y él también tiene ese temor de ser así, bueno, ya, es lo que está en la película, ¿no? Sí, fue muy grato, después ya Álvaro la grabó y bueno, le funcionó, le fue muy bien, le fue muy bien a la película, ¿no? Me alegra mucho por él, ¿no? Su ópera prima, ¿no? Al que le metió muchísimo esfuerzo, ¿no? Le metió mucho, porque estuvo con el proyecto mucho tiempo sin poder conseguir financiamiento, pero bueno, ahí está. Y funcionó y quedó muy contento. Entonces, está súper, súper bien. Bueno, es muy hermoso ver cómo el cine peruano también está vinculándose mucho a aspectos de sus comunidades, quechua hablante, como la lengua también marca una postura política ahí al expresarse las propias comunidades en su propia lengua. Así es que hay mucho para ver en cine peruano. Los amigos y amigas que están en el Perú ahora aprovechen de ver el Festival Internacional de Cine de Lima, que ojalá más adelante no sea georreferenciado solo al Perú, que ojalá sea también para Latinoamérica, pero te Esperemos que el agradezco próximo año ya no haya versión online y sea presencial, digo, se que extraña. se echa tanto de menos, de verdad, estar en los festivales es otra cosa, pero a la vez la oportunidad de tener conversaciones Claro, y de ir deshaciendo, desarmando las fronteras entre nuestros países norteamericanos ha sido una posibilidad de llegar a otros públicos y eso también se agradece. Así es que probablemente vengan festivales híbridos en que mantengan su público presencial, porque la sensación de estar en una sala de cine es inigualable, pero mantengan estos espacios de conversación y de la virtualidad para que otras personas de otras regiones, de otros departamentos, también tengan acceso a aquello que ocurre principalmente en las capitales o en las capitales regionales en nuestro caso. Así es que esperemos que el Festival de Lima del próximo año sea presencial y a ti te agradezco muchísimo por esta conversación que ha estado muy interesante y a seguir trabajando por la verdad, la justicia y la reparación. Un no, gracias, abrazote, muchas gracias. Marisol. Un gusto haber conversado. Suerte por ahí. Sí, un gustazo. Buenazo, como dicen ustedes.
Un Buenazo, gusto. buenazo. Es muy Eso, gracioso me cuando encanta. iba a hablar de otra cosa, pero no, nos íbamos Dale, descentrando. dale, dale, si eso No, es no, lo no, no, bueno, es que no tenemos que ahora límite. que lo decías de Chile, es verdad, la hermandad, la corrección de color de esta película la ha hecho un chileno, de Daniel Dávila, de Quiné. Ah, 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 que mi imagen, qué bien. Bueno, por sí. más coproducciones latinoamericanas también, tenemos que trabajar más unidos, pues, si nos Sí, afectan a temas parecidos muchas veces, así que sí. a seguir trabajando juntos y juntas. Ya pues, un gustazo, buenazo y muchas gracias. Buenazo. Un abrazo. Dale, Marisol, Chao, un chao. gusto. Cuídate. Igualmente. Chao, chao.